Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar me presento, soy Jesús Hernández Galán, soy el director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE. Y os quiero dar las gracias por estar aquí acompañándonos en este foro de expertos en el que hoy tenemos la suerte y queremos agradecer enormemente a Inmaculada Plasencia que quiera dedicarnos este rato para contarnos no solo cuál ha sido su trayectoria, sino la actividad que está realizando en estos momentos la Comisión Europea en materia de discapacidad y, en concreto, dado que es el foro de expertos en accesibilidad e innovación, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la Comisión Europea, porque en definitiva es un organismo de todos los ciudadanos europeos en materia de accesibilidad. Yo a Inmaculada la conozco probablemente desde el año 2004, 2005, ya no lo recuerdo bien. Creo que estabas en la unidad de inclusión hace muchísimo tiempo, y si yo tuviera que definir a Inmaculada, la definiría como una activista de la accesibilidad y de la discapacidad. Yo la conozco trabajando como una funcionaria abnegada que se ha creído el tema de verdad y es de esos servidores públicos, porque en definitiva los funcionarios es su actividad, esa voluntad de trabajar por el bien común y en este caso trabajar por el bien común para las personas con discapacidad. Yo lo que no sabía, Inmaculada, y lo he descubierto ahora al leer tu currículum, es que eres licenciada en física e informática. Y bueno, pues de ahí supongo que el trabajo que realizaste tan espectacular en la unidad de inclusión. Yo no me quiero extender más en la presentación, tan solo eso, darte las gracias, darte la bienvenida y preguntarte que nos cuentes un poco quién es Inmaculada Plasencia y cómo llega a la Comisión Europea, que ya llevas muchos años, y la actividad que has desarrollado dentro hasta ahora. Bueno, Jesús, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que sí, nos conocimos hace muchos años. Yo diría que incluso fue antes, en el 2003, no sé si que organizasteis una conferencia con la presidencia española. Efectivamente, ese fue mi primer año aquí, sí. Que andábamos por aquel entonces con un plan que se llamaba eEurope para hacer las páginas web accesibles en los Estados miembros. Y había un plan en el que decía, en el año 2003 los Estados miembros se comprometen voluntariamente a adoptar las pautas WAI, que entonces andábamos por el 1.0, y hacer todas las páginas web accesibles. Y yo pensé entonces, pues oye, pues ya está, se han comprometido, ya está hecho. Y bueno, la verdad es que fue el comienzo de un trabajo en la web, para hacer la web accesible. Me preguntas que cómo llegué a la comisión y cómo llegué a este tema. Mira, yo hice efectivamente físicas, cálculo automático, informática, y me metí a trabajar en temas muy tecnológicos. Estuve trabajando en modelos optoelectrónicos de displays planos de cristales líquidos y fotoluminiscencia, en fin, cosas muy técnicas. Y poco a poco me fui derivando hacia la percepción visual de las características visuales de los displays, en fin, factores humanos. Y en un momento determinado, pues me fui a la comisión y me ofrecieron este trabajo en el que se estaba creando un programa nuevo. No sé si algunos que llevan mucho tiempo, porque les estoy hablando del año 91, se empezó a trabajar en un programa nuevo que se llamaba Technology Initiative, Iniciativa Tecnológica para Personas Mayores y Personas con Discapacidad. En aquel entonces hacíamos el trabajo junto de nuevas tecnologías y sobre todo tenía un enfoque muy preciso en tecnologías de apoyo. Era más que accesibilidad. Ahí había muy poca accesibilidad. Estamos hablando del año 91, donde la accesibilidad como concepto existía más que nada en el entorno construido, pero en el ámbito de las tecnologías se estaba empezando. Sobre todo lo que había era tecnologías de apoyo y adaptaciones muy concretas para poder utilizar los dispositivos tecnológicos. Y bueno, estuvimos trabajando sobre todo en proyectos de investigación. A partir de los proyectos de investigación me di cuenta que sí, que podíamos seguir financiando proyectos de investigación, pero que no llegábamos al mercado todo lo que se quería o todo lo que se necesitaba, y que además la tecnología
iba muy, muy, muy rápida y dejaba a las tecnologías de apoyo obsoletas. Estoy hablando en el año 98, fue cuando apareció el primer Windows. Y vosotros mejor que yo sabéis lo que significó para las personas ciegas el no poder utilizar con los interfaces gráficos. De hecho, financiábamos proyectos de investigación en los que con una cámara se grababa en tiempo real la pantalla, se hacía un reconocimiento de imágenes de qué podían ser aquellos elementos que aparecían en la pantalla, y eso se traducía luego en acciones en línea para que las personas que no pudieran utilizar el interfase gráfico pudieran interactuar con el ordenador. Y cuando se empezaba a avanzar, Windows ya iba por pues no sé por cuál versión, con lo cual ya no funcionaba nada de los cacharros. Entonces yo a partir de ahí, por una parte empezamos a trabajar en política, el Europe, cuando empezó a salir de Internet, y por otra parte, en lo que es la accesibilidad, lo que es el introducir la accesibilidad en los nuevos desarrollos tecnológicos. Y siguiendo por ahí, continué con los estándares, todos los mandatos que hemos hecho, que han dado lugar a los estándares europeos, y la legislación que era algo que parecía inalcanzable cuando empezamos a trabajar, porque era un tema en el que había muy poquito. Hemos conseguido no solamente tener varias legislaciones específicas en temas de accesibilidad, como es el Acta Europea de Accesibilidad y la Directiva Web de accesibilidad de los sitios públicos, sino también el introducir la accesibilidad en muchas otras legislaciones que tienen una componente tecnológica. El Código de las Telecomunicaciones, la Directiva de servicios audiovisuales, la Directiva de Compras Públicas. O sea, eso ha sido un paso muy importante, el conseguir que tener una legislación europea en que diga que todo lo que se compre, a no ser que haya una justificación clara, todo lo que se compre tiene que ser accesible, es un paso importantísimo. La inclusión de la obligatoriedad en los fondos estructurales, en el reglamento de fondos estructurales, y que todo lo que se construya sea accesible, también seguro que has tenido que ver algo en eso. También lo hemos metido y ahí y en otros fondos, porque, por ejemplo, en los reglamentos de ayuda al desarrollo hay un reglamento marco en el que también metimos en su día el que lo que se financiara con esos fondos tenía que respetar la accesibilidad. En las redes transeuropeas hay un reglamento para financiar las redes transeuropeas de transporte, y ahí también hay un requisito general de accesibilidad. Lo estamos metiendo en casi todos los sitios que podemos, y ahora, bueno, habréis visto el Renovation Wave, que no sé cómo se ha traducido ahora en español, la ola de renovación. La ola de renovación, sí, bueno, nos empieza a llegar la ola de renovación. Nosotros estamos aquí con el plan de recuperación, calidad y resiliencia. Pero bueno. Bueno. También importante. Sí. Oye, quería preguntarte, tu relación con el resto de unidades, con otros compañeros, porque no siempre es fácil introducir la accesibilidad, los derechos de las personas con discapacidad, cuando los intereses en otras áreas son diferentes, y el trabajarlo conjuntamente, ¿qué tal lo estás llevando con el resto de unidades? Pues mira, cada vez mejor, te digo. Creo que a medida que nosotros también hemos ido aprendiendo durante todos estos años y aclarando cuáles son los elementos relevantes en otras legislaciones, en otras políticas para la discapacidad y para la accesibilidad en concreto, hemos sido capaces de presentar estos temas también desde un punto de vista de un enriquecimiento de sus políticas y de una obligación también dentro de lo que es sus marcos legislativos, porque no se puede excluir a las personas con discapacidad cuando tú estás legislando o haciendo políticas para la población en general.
Yo normalmente cuando me acerco a un tema de estos, lo primero que hago es estudiarme el tema, porque cada sector es un mundo, cada sector es un mundo y la gente está muy metida con sus obligaciones, todo el mundo tiene muchísimo trabajo, entonces hay que primero hablarles con su idioma, es decir, saber qué es lo que les preocupa a ellos, qué es lo que quieren hacer con su legislación, porque aunque nosotros tengamos, no sé, problemas en el entorno construido, cuando tú vas a trabajar en temas, por ejemplo, de renovación, no es lo mismo que si vas a trabajar en temas de calidad de edificios o si vas a trabajar en temas de seguridad. Puedes meter en todos ellos la accesibilidad, pero hay que meterla de manera distinta y distintos elementos. Entonces, lo primero que intento hacer es estudiarme qué es lo que les preocupa a mis compañeros, qué es lo que quieren hacer con esas iniciativas y qué elementos, cómo puedo yo enriquecer y cómo puedo asegurarme que las medidas que se van a tomar beneficien a las personas con discapacidad, no las excluyan y surgen un montón de cosas. Por ejemplo, el otro día lo metimos en un reglamento de aduanas, porque había un reglamento de aduanas y yo de esto que vi pasar la consulta interservicios y me llamó la atención, digo, a ver qué es lo que van a hacer, porque en el Accessibility Act, en el Acta de Accesibilidad, tenemos que los productos importados también tienen que cumplir con los requisitos de accesibilidad. Y efectivamente era me parece que era un reglamento, una directiva, no me acuerdo ahora, en el que la idea era cómo mejorar el papel de las aduanas a la hora de realizar sus funciones. Y una de las funciones es chequear que los productos cumplan la legislación europea. Y ahí metimos que, entre otras cosas, también había que hacer comprobar la accesibilidad, o sea que hasta en aduanas. Y te puedo nombrar temas muy, muy, muy diversos. Fantástico. Hoy nos metimos con los estándares, con los mandatos, con el 376, que yo creo que ha sido el gran mandato y ha acabado en un gran estándar, ¿no? Que nos va a ayudar a todos. Y comentarte que con el 420 estamos ya a punto. Pero sí, para que los que nos están oyendo y no dominen los números y la terminología, cuéntanos, el 376, ¿en qué consiste? ¿Cómo se gestó y cuáles son las bondades del 376 porque ha pasado a legislación? Sí, vamos a ver. Yo te estoy hablando del año 2003, que fue, entre otras cosas, en aquella reunión famosa de Madrid, entre otras, yo conocí había oído mucho hablar de él, nosotros trabajábamos mucho con Judy Brewer de los Estados Unidos, de la web, que es la responsable de la iniciativa de accesibilidad en la web, pero también con David Capozzi, que por cierto se acaba de jubilar. Se ha jubilado, efectivamente. Lo hablamos con Alejandro Moledo la semana pasada, que se ha jubilado el gran responsable del Access Board de Estados Unidos, con el que teníamos una relación excelente, y que de hecho yo le conocí también en el año 2003, cuando vino a Madrid y le rompieron su silla en el vuelo, que se volvía, no iba a estar. Sí. Se volvía a Washington y, bueno, gracias a la rapidez con la que pudimos actuar, le conseguimos una silla del mismo modelo y de la misma talla. Lo del color no lo recuerdo. Y para él eso quedó impactado, ¿no? Y recuerda a la 11, al Grupo Social 11, por aquella rapidez que tuvimos, nos recuerda con muchísimo cariño. Yo lo he charlado con él varias veces. Sí, pues él me lo ha contado él mismo a mí, diciendo, sí, en aquella reunión fue increíble porque en menos de 24 horas tenía una silla igual y además, se quedó muy sorprendido y me lo ha contado a mí él mismo. Bueno, pues yo más o menos por aquellas fechas empecé a seguir lo que estaban haciendo ellos, porque además coincidió con que ellos acababan, en el año 98, mira, a ver, vuelvo incluso más atrás. En el año 98 fue cuando yo empecé a seguir el trabajo que hacía el Access Board, porque fue cuando sacaron la renovación de su legislación de procurement. Ellos tenían el Rehabilitation Act, que era el acta de rehabilitación, que era del año 76, ya tenía unos requisitos de compras públicas, pero no tenían ni estándares, ni decía
cómo había que hacer la compra accesible. Entonces, en el año 98 ellos cambiaron la legislación y fue cuando introdujeron los estándares. Y aquello dio un vuelco fue de verdad revolucionario porque la industria, la gran industria americana de tecnología, empezó a prestar atención al tema. Y entonces empezamos a oír que en América estaban haciendo teléfonos accesibles, estaban prestando atención a la televisión, había subtítulos, mientras que en Europa prácticamente no lo había. Y de hecho, había, corría por la información de que empresas que estaban vendiendo productos accesibles, teléfonos en Estados Unidos, en Europa esos modelos no los había. Y a partir de ahí empecé a contactar con David. Y al principio David siempre, claro, le contacta a todo el mundo muy reticente, pero fue Judy la que le dijo, oye, que de verdad que quieren hacer algo. Y a partir de ahí yo empecé a mirar lo de los estándares y llegué a la conclusión que había que hacer unos estándares europeos. Hombre, que lo ideal sería tener legislación, pero ¿quién quería oír o quién hablaba de legislación por aquellas fechas de accesibilidad? Incluso cuando se estaba haciendo la directiva de la 2078, en el año 2000, de empleo, yo recuerdo haber dicho, esta directiva, pues no podemos meter aquí la accesibilidad y decirme, no, estos son derechos humanos, es no discriminación, no tiene que ver con la accesibilidad, fíjate tú si no ha cambiado el concepto. Y yo no tenía entonces formación jurídica para poderlo meter. Yo he tenido la formación jurídica, como quien dice, haciendo el trabajo. Y a partir de ahí yo dije, bueno, pues si no podemos hacer la legislación, por lo menos vamos a hacer los estándares para cuando este mundo esté maduro, para hacer legislación podamos decir, vale, y la legislación va a consistir en hacer esto, porque hacer los estándares cuesta mucho tiempo y cuesta mucho trabajo el llegar a ese consenso de saber, de definir, en definitiva, qué es lo que hacen los estándares, qué es la accesibilidad. Entonces yo me puse a trabajar a partir del 2003 en hacer un mandato. Había hecho ya otro de estandarización sobre investigación y accesibilidad en la tecnología. Pero era un poco más bien un mandato de investigación, de prospectiva tecnológica. Y en este ya no, en este ya nos pusimos a trabajar con el Access Board, vimos lo que tenían y dijimos que tenemos que tener un estándar europeo similar. Y entonces ahí trabajamos no solamente a nivel técnico con las organizaciones de estandarización, que por supuesto han jugado un papel muy importante, sino también a nivel político, de manera con el Access Board, de manera que ellos estaban en un proceso de volver a renovar sus estándares y nosotros estábamos en el proceso de tener un nuevo estándar. Ellos lo llaman estándares, pero son reglamentos legislativos y lo nuestro eran estándares voluntarios, pero la idea era que el contenido fuese similar. Y empecé a escribir el mandato en el 2005, lo lanzamos en el 2005, se materializó la revisión de la legislación americana y ellos nos invitaron a formar parte de su comité formalmente y nosotros conseguimos que ellos participaran en el desarrollo del estándar europeo. Y así fue como se gestó el primer estándar que, bueno, el primer mandato, que primero tuvo una parte de investigación, por así decirlo, ver si ya había otros estándares que había que tener en cuenta, y la segunda fase de ese mandato dio lugar al estándar sobre tecnología accesible. Y la aventura fue muy interesante porque, ya te digo, nos permitió participar en el desarrollo de la legislación americana como miembros de su comité de expertos y aprender de ellos, porque la verdad es que les tenemos que estar muy agradecidos, aprender de los desarrollos que ellos habían hecho anteriormente. Y ese fue el primer mandato. Después me fui de la Dirección General de Tecnología a la Dirección General de Asuntos Sociales
Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo parecido en el entorno construido? Hay que tener en cuenta que en el entorno construido Europa tiene, por así decirlo, menos competencias que en las tecnologías, porque ahí tratamos de productos y servicios, mientras que el entorno construido son infraestructuras y suelen ser los Estados miembros los que tienen más competencias. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, lanzar otro mandato. Y ese otro mandato es el que llevas tú como chair, Jesús, y que también llevamos ya unos años, porque creo que lo lanzamos en el 2007, final 2008, Le como soplo principios. porque ya son muchos años, pero la semana que viene Sí, finaliza el voto, con lo cual a partir de ahí, si todo va bien, el viernes ya podemos proceder a tener un mandato. O sea, un estándar. un estándar. ¿Cuándo se lanza El el mandato voto? lo hemos tenido, pero el estándar es el resultado del mandato, Sí, efectivamente. sí, sí. Quiero decir que en estos estándares, digamos, en el desarrollo de los estándares, tanto en el 376 como en el 420, uno es el entorno la accesibilidad en las tecnologías y el otro en el entorno construido, nos ha apoyado mucho antes AENOR, ahora UNE. Y empezamos trabajando con Tania después, y ahora es Fernando el que nos lleva de la mano en lo que es la organización y la estructura de las organizaciones de estandarización, y nos da el apoyo para también para este estándar. Sí, Y de hecho, luego que los cuando... dos han hecho un trabajazo espectacular. Tanto Tania como Increíble. Fernando, los dos unos implicados Sí, en el mundo de la accesibilidad que se lo han creído desde el principio, ¿no? Con lo cual sí. agradecer a este equipo técnico. Sí, sí, nos han ayudado mucho, hemos trabajado muy bien conjuntamente y bueno, el mundo de la estandarización es un mundo muy especial en el sentido que, bueno, tiene, cuando nació originariamente tenía un enfoque industrial muy importante y ahora cada vez hay más estándares que tienen, que tratan de asuntos de interés público. Bueno, el 420, después del 420, todavía tengo otro mandato, que es el 473, que lo hice más tarde, pero terminó antes del 420. Y ahí, con ese mandato, yo, antes de escribirlo, me di cuenta bueno, que podíamos continuar escribiendo mandatos cada vez que había un área en el que había que meter la accesibilidad, y me di cuenta que aquello no era viable, no era el camino a seguir. Y entonces intentamos hacer dos cosas con un nuevo mandato. Lo primero era el desarrollar un protocolo para las organizaciones de estandarización europeas, en las que para hacer el mainstreaming, lo que es el introducir la accesibilidad siguiendo una aproximación de diseño para todos en el desarrollo de cualquier otro estándar. Es decir, usted va a hacer un estándar sobre transportes, estamos haciendo un estándar sobre medio ambiente, sobre edificios, sobre productos. Entonces, seguir un protocolo para poder prestar atención a los elementos relacionados con la accesibilidad. Eso una parte. Y la otra parte del estándar era, del mandato, perdón, era hacer un estándar que describiera qué es lo que tiene que hacer una organización para conseguir que los resultados de lo que hagan, que puede ser hacer productos, desarrollar servicios, cualquier actividad que lleva una organización, qué es lo que tiene que hacer para que su resultado sea accesible para poder hacerlo de una manera que siga unas pautas del diseño para todos. O sea, cómo prestar atención a la diversidad de sus trabajadores, de la población, diferentes requisitos, cómo hacerlo esto a nivel organizativo. Un poco lo que hace el estándar del ISO de calidad, los estándares de calidad que miran a la organización y no tanto al producto. ¿Qué tienes que hacer para que mi organización sea receptiva al diseño para todos y conseguir que los resultados sean accesibles? Y ese estándar ya se ha adoptado y lo estamos promoviendo también en compras públicas, también en compras públicas, porque claro, si tú imagínate que quieres comprar un servicio y quieres
que ese servicio sea accesible. Pues bueno, por una parte dices, quiero que este servicio cumpla con los siguientes requisitos de accesibilidad, pero quiero que la organización que lo vaya a hacer tenga experiencia o tenga determinadas características, y ese estándar te puede ayudar a definir qué características son importantes para tener asegurarte que el resultado vaya a ser lo más accesible posible. Así que, bueno, y ahora... 3 estándares, el 376 que acaba en un... bueno, el mandato 376 que acaba en un estándar, la 301549, que además se incluye en la directiva de directiva web, con lo cual, bueno, pues es al final un estándar que pasa a legislación, ¿no? El 420, que ya estamos a puntito, y el 473, que ya está en vigor, ¿no? Que sobre uno, diseño para todas las personas, otro, entorno construido, y otro, accesibilidad a la tecnología. Y mañana tenemos reunión del jurado de los premios Ciudad Europea Accesible, que también es otro gran logro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este premio también se creó gracias a la presidencia española, cuando lanzamos la directiva. Ya fue otra presidencia más adelante, cuando estábamos preparando la estrategia de discapacidad en el año 2009, fue cuando surgió la idea con la presidencia y se lanzó en una conferencia que tuvimos en Zaragoza, lanzando la estrategia, y ahí se lanzó la idea. Y la verdad es que la fundación, vosotros nos ayudasteis con el concepto del premio también, y a partir de ahí pues se ha ido celebrando todos los años, y ya estamos celebrando el 10º aniversario del premio. Y ahora una de las novedades desde el año pasado es que el premio va asociado a un premio económico. Y bueno, mañana tenemos la reunión del jurado europeo, y que se basa en las propuestas de los jurados nacionales. Intentamos que a nivel nacional haya, que los jurados nacionales tengan una composición involucrando a las autoridades públicas, a los expertos de accesibilidad y a las organizaciones de discapacidad, para que lo que nos llegue ya esté bien asesorado por la gente que conoce las ciudades, y luego ya pues decidimos, dependiendo de lo que nos manden, los papeles que nos mandan, los vídeos, la información y el input del jurado, pues a quién se le da el premio cada año. Hay que decir que España en el ranking está la mejor como país, entre finalistas, menciones especiales, ganadores. Bueno, la verdad es que un éxito de nuestro país. Y les puedo asegurar, somos miembros del jurado, Inmaculada y yo, desde hace muchísimo tiempo, y nunca hemos hecho españoles ni lo haremos, sino que seremos muy pulcros seleccionando las mejores candidaturas. Y de hecho lo son, las mejores candidaturas, o muy buenas, son las españolas. Las de Polonia empiezan a ser muy buenas también como candidaturas. Sí. En Polonia se está trabajando muy bien, ¿no? Sí, Polonia le ha dado un empujón muy fuerte con el programa este que se llama Accessibility Plus, Accessibility Más, y en el que ha habido mucha concienciación. Es un programa muy amplio que incluye muchos sectores para meter la accesibilidad en relación con la educación, con el trabajo, con las tecnologías, las infraestructuras, y ha permeado también a las ciudades, porque es un programa nacional, pero ha repercutido mucho a nivel local, y muchos de los ayuntamientos han desarrollado sus propios programas. Y sí, efectivamente, como tú bien dices, siempre ha habido muchos candidatos españoles, y entre los premiados, no solamente en el primer, segundo y tercer puesto, sino también como menciones especiales, siempre ha habido también muchas ciudades españolas. Y es un premio al que le tengo mucho cariño, porque la verdad, cuando desarrollamos los estatutos del premio, pues hubo que pensar muy bien qué es lo que queríamos hacer. Y una de las cosas que me alegro mucho de haber puesto y de haber empujado es
esa visión integral de la accesibilidad. Porque hubo un momento en que la idea era, bueno, vamos a separar y vamos a hacer pues un premio para el entorno construido, uno para el transporte y otro premio para las tecnologías. Y yo dije, no, el premio tiene que ser para las ciudades que sean capaces de trabajar en la accesibilidad de una manera completa, de una manera coherente, de una manera que rompa las barreras entre los distintos sectores, porque esa era uno de los retos de los que yo me estaba enfrentando. Yo pasé del tema de las tecnologías a tratar con el entorno construido y el transporte y vi que eran mundos completamente distintos. Y sobre todo viniendo del mundo de las tecnologías y sabiendo que la tendencia era que iban a penetrar en todas nuestras actividades de la vida diaria, hasta en el entorno construido. Hoy día, ¿qué edificio no está automatizado y no tiene controladores, indicadores electrónicos que tienen que ser accesibles? Me sorprendió mucho el ver esos silos, y con el premio este creo que hemos conseguido el dar una visión mucho más integral a la accesibilidad, promover esta visión más completa. Nos quedan varios temas que hablar muy importantes. La Ley Europea de Accesibilidad, la nueva estrategia, los fondos, Renovation Wave, el Green Deal, que también sería importante que charláramos del Green Deal y cómo vincular la accesibilidad, cómo linkarla e introducirla en el Green Deal. Pero me gustaría charlar contigo sobre la European Accessibility Act, porque ha sido un proceso, un trabajo, un gran logro, en algunos casos criticada porque falta algunas cosas en entorno construido que muchas veces no se ha entendido por el movimiento de personas con discapacidad, la razón de por qué el entorno construido tiene esa carencia, la ley. Pero cuéntanos un poco, porque tú has sido la madre de la ley, ¿no? Sí, vamos a ver, la ley esta surge después del bloqueo que hubo y que hay todavía a una directiva, a una propuesta de directiva sobre no discriminación en todos los ámbitos de productos y servicios, de acceso a productos y servicios, más allá del trabajo. Nosotros tenemos la Directiva 2078 que cubre lo que es el entorno de trabajo y la formación profesional, pero en el 2008 se hizo una propuesta para cubrir otros ámbitos de no discriminación, siguiendo cuatro temas, uno de ellos siendo la discapacidad, y ahí fue donde metimos lo que yo no había podido meter en la de trabajo, que era que para conseguir, y eso es una de las cosas que repito siempre en cualquier presentación que hago general sobre la accesibilidad. La accesibilidad es un instrumento, el objetivo es tener igualdad de acceso. Para tener la igualdad de acceso tenemos la ecuación que es accesibilidad más ajustes razonables o tecnologías de apoyo, dependiendo de la situación, pero medidas generales, medidas individuales que tienen que ir mano con mano. Entonces, ahí metimos la accesibilidad y yo pensé, una vez más, ya está ahí metida. Esto va a dar lugar a todos los estándares porque estaba además metido en el marco de la no discriminación. Es decir, si tú no das la accesibilidad que tienes que dar, se te puede acusar de estar discriminando. Pero ¿qué ha pasado? Que esa directiva ha estado bloqueada, los Estados miembros no la han aprobado, la Comisión la sigue apoyando, y entonces en el año 2004, 2005, no, más tarde. Bueno, el caso es que fue después de la 2014, estoy mezclando los años, 2014-2015, digo 2004, no, 2014-2005 fue cuando propusimos, que coincidió con un cambio de la comisión, fue cuando vino la comisaria Reding, a trabajar en nuestros temas, propusimos el hacer una directiva de accesibilidad, inspirada en lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque yo es que además veíamos que el tema estaba bastante maduro, teníamos ya los estándares encauzados, teníamos, sobre todo en el área de las tecnologías, la industria interesada, porque
una vez que en Estados Unidos ya había una legislación y unos estándares más concretos sobre accesibilidad a las nuevas tecnologías, los ordenadores, los teléfonos, etcétera, son los mismos en el mercado internacional y cada vez iban a siendo más. Entonces, estaba el tema bastante maduro para poder introducirlo y pusimos en el programa de trabajo de la comisión esta propuesta. La propuesta esta no podía estar basada en la base jurídica en la que habíamos basado la directiva de no discriminación. Vamos a ver, tengo que explicar. Creo que es importante saber que la Comisión no puede decir como un Estado miembro, pues hoy vamos a legislar en esto, hay un problema en este área, vamos a legislar. No, tenemos que ver, primero, hay como 3 preguntas esenciales. Primero, ¿podemos legislar? Entonces tenemos que ir al tratado. Y al tratado nos dice, vale, los Estados miembros nos han transferido competencias en este campo. Segundo, hay que preguntarse cómo debemos legislar. Y tercero, si es proporcional, cuál es la medida más efectiva que podemos poner. Y todo esto hay que justificarlo en un documento que le llamamos el estudio de impacto socioeconómico. Vale, entonces, una vez descartada la base jurídica de la no discriminación, pues tenemos que buscar una base jurídica, porque yo no puedo decir si hay un problema clarísimo de accesibilidad, pero hay que buscar una base jurídica que nos permita actuar. ¿Qué base jurídica es la que nos ha permitido? El mercado interior. Pues aquí estamos hablando de productos y servicios. Y entonces podemos utilizar la base jurídica de mercado interior. ¿Pero qué nos exige la directiva, esa base jurídica? Simplificando mucho, que para que podamos actuar a nivel europeo tiene que haber un problema en el mercado europeo, ¿vale? Entonces, nosotros, si miráis el contenido del estudio del impacto socioeconómico, demostramos que bien había un problema o bien el problema se iba a incrementar con una serie de productos y servicios transfronterizos a nivel europeo. Ahora, cuando tratamos del entorno construido, hicimos un esfuerzo y se justificó que efectivamente para los arquitectos que querían trabajar a nivel europeo, pues sería más fácil trabajar con normas comunes. Cuando los servicios se daban a nivel europeo, que los servicios, que el entorno construido donde se daba el servicio, que sería más fácil que respondiera a criterios de accesibilidad comunes. Pero poco más, o sea, porque las calles, todo lo que es el entorno construido de calles, infraestructuras públicas, ¿qué componente europea hay ahí de mercado interior? Esa es la dificultad. O sea, nosotros hemos podido hacer lo que hemos podido hacer dentro de la base jurídica. Entonces, el entorno construido se contempla dentro del acta de la accesibilidad para los servicios que están dentro de la directiva. Es verdad que hubo en las negociaciones con los Estados miembros, se dice que los Estados miembros pueden seguir teniendo sus propios requisitos de accesibilidad. Eso en cuanto al entorno construido. En cuanto al resto del contenido del acta, había que justificar también eso, que primero, que había legislación sobre esos productos a nivel nacional y segundo, que esa legislación creaba barreras en el mercado. Vale, como he dicho, lo hicimos para los teléfonos, los ordenadores, los libros electrónicos, en fin, para una serie de cosas. El 112 tan importante. El 112, el 112. A nivel europeo. Pero claro, nos dicen, vale, no habéis regulado los aviones. A mí me hubiera encantado regular, vamos, a todos nos hubiera encantado regular los aviones y de hecho la accesibilidad de los aviones es claramente un tema a mejorar. Ahora, por favor, ¿dónde hay un Estado miembro que haya regulado la accesibilidad de los aviones? Y de tal manera que cree problemas en el mercado. Pues es que no lo hay. Entonces, ningún Estado miembro lo ha legislado. Entonces, desde el punto de vista del mercado interior, no era posible utilizar esa base jurídica para los vehículos y, por ejemplo, también miramos y de hecho estudiamos
electrodomésticos, que es otro de los temas que se nos ha dicho, no está en el acta, ¿vale? ¿Dónde hay un Estado miembro que haya regulado la accesibilidad, que tenga legislación sobre accesibilidad de electrodomésticos y que imponga esa legislación barreras en el mercado? Y barreras en el mercado son cosas, simplificando mucho, yo no puedo vender mi lavadora en Alemania porque no me lo permite la ley, porque tiene otros requisitos de accesibilidad. Es que no existe eso. Entonces, por eso ha habido una definición de los productos y servicios en el acta que se adecúa a la base jurídica y a los problemas que hay en el mercado y a los problemas que tienen las personas con discapacidad. Vamos a ver, para cada uno de esos productos tiene que haber una razón para hacerlos accesibles y hacerlos accesibles a nivel europeo, que esa ha sido la razón principal de hacer el acta. Pero claro, cuando ves el contenido, yo cuando me dicen, no, es que tiene poco contenido, vamos a ver, cubrimos todo el e-commerce, el comercio electrónico. El comercio electrónico, solamente el comercio electrónico, ya es comparable con la directiva de páginas web públicas. Es que, ¿qué empresa que no tiene hoy una página de comercio electrónico? Cubrimos prácticamente todas las páginas web privadas en las que hay transacciones económicas. Y quiero decir una cosa, no solamente son páginas privadas, aquí estamos hablando de operadores económicos. Es decir, si una organización pública se comporta como un operador económico y vende en la web cualquier cosa, esa página web, el comercio electrónico tiene también que ser accesible. Entonces, se cubre el comercio electrónico, se cubre los teléfonos, los ordenadores y todos los equipos que se utilizan para las comunicaciones electrónicas. Se cubren los equipos audiovisuales, tabletas, los sistemas operativos de los ordenadores, los terminales de pago, cualquier terminal de pago. Cualquier terminal de pago, en el momento que tú tengas que introducir una tarjeta de pago, ese terminal, en cuanto al pago, tiene que ser accesible. Se cumplen los terminales que se utilizan en el transporte, en todos los otros servicios que hemos nombrado. Y además se cubre desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del productor y de la perspectiva del proveedor de servicios. Voy a poner un ejemplo. Las máquinas, los cajeros automáticos, por poner un ejemplo simple. El acta de accesibilidad dice que los productores, los importadores, los distribuidores de cajeros tienen que hacerlos accesibles, ¿vale? Pero ahora tenemos que, claro, la persona con discapacidad no compra cajeros. Tú utilizas los cajeros que los compran los bancos o las entidades financieras, no solamente los bancos. Entonces, el acta también impone condiciones a los proveedores de servicios financieros, en este caso, de que las terminales que utilicen para dar servicio al público tengan que ser accesibles. Es decir, se tienen que renovar esos terminales para que sean accesibles. Entonces, yo creo que el contenido del acta en cuanto a las obligaciones directas que pone en los operadores económicos es inmensa. Y hay temas que no están ni siquiera cubiertos en Estados Unidos. El comercio electrónico, por ejemplo, no está cubierto en la legislación americana. Y luego, además, tiene otra segunda pata, que es utilizar esos mismos requisitos de accesibilidad para las compras públicas. Al comprar un teléfono, al comprar un ordenador, al comprar una tablet, una televisión, tienen que cumplir con los requisitos del Acta Europea de Accesibilidad. Y cuando se compran otras cosas que no están contenidas en el acta, si se utilizan los requisitos de accesibilidad del acta, se presume conformidad. Es decir, yo compro una impresora, el acta no regula las impresoras, pero esa impresora tiene un interfaz con el usuario. Si yo utilizo los requisitos de interfaz accesibles que están en el acta, yo sé como autoridad pública que estoy comprando una impresora con una interfaz accesible. Ahora, y eso también es muy importante decirlo,
hay otros requisitos que añadir. Y voy a poner el ejemplo del transporte. Nosotros, el acta no cubre los vehículos, pero cubre las páginas web, la información en tiempo real, los dispositivos que se utilicen para el transporte, los terminales, etcétera. Entonces, cuando yo compro un servicio de transporte como autoridad pública, la conformidad, si yo utilizo los requisitos del acta, me lo da en esos elementos. Es decir, yo todavía tengo que comprar los vehículos accesibles. Nosotros no tenemos los requisitos, pero la obligación de las compras públicas es comprar un servicio accesible y eso incluiría también los vehículos. Francamente interesante, Inma. La verdad es que el acta espero que nos cambie la vida a los europeos y sobre todo lo podemos conectar con lo que comentabas de aduanas, que todo lo que se produzca fuera y se quiera vender en Europa tendrá que seguir esta directiva. Me parece importantísimo. Hablamos Sí. de la estrategia. Esta mañana hemos estado en una consulta pública por parte de la comisión. He estado yo representando al grupo Social 11 y he oído cosas muy interesantes esta mañana. Nosotros planteábamos la creación de un fondo europeo de accesibilidad porque nos encontramos con países que por renta son de los más altos, pero que por accesibilidad se quedan de los más bajos. Pongamos la ciudad en la que trabajas, Bruselas, ¿no? Una de las ciudades menos accesibles de Europa, por lo menos una de las que yo personalmente más he sufrido. Planteábamos también la creación del Access Board, que hablábamos antes. Proponíamos incluir el diseño para todos en los currículum formativos, que ese es un punto de dolor importante, una fractura importante de por qué no avanza la accesibilidad, por la falta de formación de nuestros profesionales. De hecho, nosotros con la Universidad de Jaén tenemos probablemente el máster más importante que hay en lengua castellana en accesibilidad y tenemos ya muchísimas ediciones y hemos formado a un número muy importante de profesionales en esta materia. De hecho, ahora está abierta el plazo de inscripción, por lo cual de matriculación, quien quiera que se anime a matricularse en este máster. Hablábamos del turismo accesible, tan importante para nuestro país y que nos pueda ayudar a salvar ese sector que ahora mismo está tan castigado por la pandemia, ¿no? O el impulso de la tarjeta europea de discapacidad, que también nos parece muy importante. ¿Tú cómo lo estás viviendo la redacción de esta estrategia? Pues es muy interesante, sobre todo hemos tenido suerte porque la comisaria que tenemos ahora de accesibilidad, responsable de la discapacidad, responsable de implementar la convención, está prestando mucha atención a consultar a los interesados, a las personas con discapacidad. Tuvimos una serie de consultas antes del verano y ahora estamos teniendo una segunda ronda de consultas, lo cual nos está dando, pues eso, muy buenas ideas y nos está apoyando mucho en la redacción porque vemos la justificación o la necesidad de tener, de cubrir campos muy amplios. La idea, y que se ha anunciado públicamente, la idea de esta nueva estrategia es de construir, avanzar sobre la estrategia que se termina ahora, que se está evaluando, y reforzarla en términos de cobertura de la convención, porque había artículos o temas de la convención en que en la estrategia anterior se les prestaba menos atención, y ahora tener una cobertura más amplia, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta las competencias de la Unión, porque eso es determinante a la hora de lo que podemos hacer, pero dejar claro que en lo que no podamos hacer nosotros se puede ayudar a los Estados miembros, que son los que lo tienen que hacer, y hacer iniciativas de apoyo a que ellos puedan llevar a cabo sus temas y trabajar dentro de sus competencias. Pero, pues eso, aprendiendo, utilizando la investigación, siempre hay maneras de hacer, tomar medidas de apoyo más allá de lo que son puramente las competencias legales. Entonces, la estrategia se va a publicar, se ha anunciado que se va a publicar
a final de febrero, principio de marzo, en marzo, vamos, el primer cuarto del año que viene. Y ahora estamos, ya te digo, haciendo dos cosas, terminando la evaluación de la anterior y redactando con el sector la nueva estrategia. Otro tema en el que tenemos que ahondar son el tema de las estadísticas y los indicadores. Quiero decir que ha habido también mucho avance. Cuando nosotros empezamos, vamos, en el 2010, cuando lanzamos la estrategia anterior, pues prácticamente no había estadísticas sobre cuál era la situación de personas con discapacidad, y desde el 2010 publicamos todos los años lo que es la brecha entre personas con y sin discapacidad en términos de empleo, de pobreza, de riesgo de pobreza y de educación, y cada 2 o 3 años, que es cuando se recoge la información, en temas de salud, de acceso a los servicios de salud. Y además ha habido una serie de estudios sobre accesibilidad y otros datos, y la comisión incluye estos indicadores cuando se producen los informes sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Los objetivos los objetivos del desarrollo sostenible. Un reto que tengo por delante, que vosotros, que también sois expertos en accesibilidad, es que, claro, el desarrollar datos estadísticos sobre accesibilidad es complejo. Sería ideal que se pudiera hacer de manera más sistemática, pero requiere estudios técnicos. Siendo la accesibilidad un tema muy técnico, pues es difícil y todavía no hay una recolecta de datos estadísticos frecuente sobre el estado de la accesibilidad. Y ahí creo que tendríamos que pensar cómo hacerlo y qué tipo de datos estadísticos se podrían recabar y presentar en indicadores. Por lo demás, la estrategia, el día, cuando tengamos la conferencia que hacemos todos los años en el Día Europeo de la Discapacidad, pues también tendremos una pequeña presentación sobre las líneas generales, y así como al principio lo que hicimos antes del verano fue tener una consulta general sobre todos los temas que se pudieran poner sobre la mesa, ahora estamos teniendo consultas temáticas. Ahora, hoy, esta mañana, en la que tú has participado, era sobre accesibilidad, sobre participación y movilidad. Y el próximo, que es mañana, vamos a tratar temas más bien relacionados con la formación, el empleo, la protección social y la vida independiente, o sea, otro tipo de temas. Así que tenemos 4 de estas reuniones y luego habrá el día 11 una reunión con la comisaria en la que se recogerá todas las sugerencias que hemos ido recibiendo, y se cerrará el ciclo de consulta pública hasta ahora, y seguiremos, y lo que estamos haciendo es eso, intentar reflejar lo más posible todas las sugerencias que se nos están dando. Fantástico. Nos quedan 5 minutos porque solemos estar 1 hora charlando y está resultando francamente interesante. Te quisiera preguntar sobre el futuro, ¿cómo lo ves? Pero me gustaría lanzarte una reflexión que me preocupa personalmente. Hemos hablado que en los años 80, 90 hablábamos mucho o trabajamos mucho en barreras arquitectónicas. Ahora, en esta década, lo hemos focalizado, y es importantísimo, en la tecnología. Pero nos preocupa que vayamos abandonando el foco, dejando el foco de la accesibilidad al entorno construido. En España tenemos 100.000 personas presas sin haber cometido ningún delito en sus casas. Todavía tenemos ciudades que no son suficientemente accesibles.
todavía tenemos transporte que no es suficientemente accesible o infraestructuras de transporte. Y en alguna conversación que he tenido con miembros de la comisión, están muy centrados los proyectos en innovación y tecnología, y eso es preocupante, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, vamos a ver. Es cierto que a nivel europeo se le ha dado se ha prestado más atención a la accesibilidad en las nuevas tecnologías porque se ha trabajado más en las nuevas tecnologías. En temas de entorno construido había menos trabajo porque las competencias eran más bien nacionales y el trabajo se desarrollaba a nivel nacional. Ahí ha habido un cambio muy importante y que ha venido dado por el trabajo que se está realizando en temas de eficiencia energética y cómo mejorar la utilización de la energía en los edificios. Y a partir de ahí se está prestando mucho más atención al entorno construido, a los edificios, y yo creo que la accesibilidad la hemos metido y está muy visible en esas iniciativas. Me gustaría nombrar unas cuantas de ellas. Por ejemplo, hay una directiva sobre el funcionamiento energético de los edificios y hay dos recomendaciones, una para la renovación de los edificios y otra para... una es la renovación y la otra es la construcción de edificios nuevos. Bueno, en esas dos recomendaciones ya de hace un par de años aparece ya la accesibilidad. En el Renovation Wave que es una iniciativa política, pero que está muy ligada a todos los fondos de recuperación después del COVID, bueno, la accesibilidad está muy presente, y la idea ha sido presentarlo como dos cosas que van conjuntas, dos iniciativas que se necesitan la una a la otra y que tienen ventajas las dos cuando van juntas. Es decir, cuando tú haces una renovación profunda de un edificio, pues no puedes renovar solamente para la energía, no puedes renovar solamente para la calidad del aire o para la seguridad o para la accesibilidad, tienes que renovar para todo. Y uno de los riesgos que siempre hay cuando la accesibilidad se mete en un tema más general es que pierde visibilidad, y en este caso no ha perdido visibilidad, está muy visible y bueno, yo creo que esa visibilidad va a dar lugar a iniciativas muy concretas. También en la parte de investigación muy relacionada con esta Renovation Wave hay un gran programa que se llama el Edificios para Todos, Building Build for All, que es le llaman un PPP, Public-Private Partnership, un trabajo conjunto público-privado, y ahí la accesibilidad está muy visible en los temas de investigación. Yo creo que cuando celebremos juntos que el estándar de accesibilidad se ha aprobado, lo podremos utilizar para decir, bueno, y esta accesibilidad significa esto. Lo mismo que hicimos con las nuevas tecnologías, con el estándar de las nuevas tecnologías. Yo estoy esperando a que ese estándar esté adoptado para poderlo utilizar. Entonces, yo no tengo miedo en el sentido que se le está prestando atención y que está siendo visible. Ahora bien, el reto es la implementación, porque lo mismo que nos pasa con las tecnologías, y tú lo has dicho, el formar a los profesionales sigue siendo un reto, aunque sea profesiones en las que la accesibilidad está muy presente, como es la arquitectura, la ingeniería, hay que seguir mejorando la capacidad y la formación de los profesionales para que sea un tema que se lleve a cabo sin problemas, pero todavía hay profesionales que no han aprendido de accesibilidad y cuando se empiezan a construir un edificio
pues ni se lo plantean porque no están ni concienciados sobre el tema. Y eso es en lo que tenemos que luchar, en dar a los profesionales las herramientas y las competencias necesarias para que se desarrolle con la accesibilidad con calidad. Por finalizar, tenemos una pregunta del foro, que es cómo ha evolucionado desde tu visión la calidad de vida de las personas con discapacidad, la inclusión en Europa. También nos preguntan en Latinoamérica, pero tu fuerte es Europa, ¿no? ¿Cómo lo has visto, ¿no? Y si hay diferencias importantes entre países. Sí, bueno, está claro que la calidad de vida, ha habido sobre todo una transformación de la sociedad impresionante. Cosas que no se cuestionaban, situaciones que no se cuestionaban hace años cuando yo empecé a trabajar, temas de, por ejemplo, de las instituciones y lo que es el vivir en la comunidad y plantear muchos de los temas como un derecho y no como una acción caritativa, eso ha dado un cambio radical a la aproximación a la discapacidad. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha jugado un papel clave, pero también el trabajo realizado por todos los profesionales y por todas las personas con discapacidad para crear concienciación y crear competencias, porque uno de los problemas es eso, lo que decíamos antes, esto es una profesión y la gente tiene que ser competente en estos temas, ¿vale? Tenemos que ir más allá del reclamar el derecho, sino el poner las condiciones y construir un mundo en el que ese derecho pueda ser disfrutado. Entonces, ¿ha mejorado? Sí, ha mejorado. Yo creo que sí que ha mejorado, pero todavía hay una brecha y los indicadores que mencionaba antes en términos de riesgo de pobreza, en términos de empleo y educación y acceso a la salud, demuestran esa brecha. O sea que tenemos que seguir trabajando y cerrar esas brechas para que haya una calidad de vida más importante. Y además hay un problema de discriminación. Todos los años publicamos, cada par de años o así, se publica un informe sobre la percepción de la discriminación y hay muchas personas con discapacidad que siguen siendo discriminadas. Gracias a Dios se va metiendo el tema de la discapacidad en muchos temas muy diversos. Acceso a la justicia. Ayer tuvimos un seminario con la Academia Europea de Legislación Jurídica hablando del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, la legislación sobre los derechos de las víctimas, lo que es el programa de la justicia digital. En fin, cada vez se van metiendo en más temas, lo cual yo creo que tiene un proceso transformativo de la sociedad que va a repercutir directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Emma, no te quiero robar más tiempo. Te hemos conocido mejor, hemos visto una activista apasionada de la accesibilidad y de la lucha por los derechos, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hemos hablado de los mandatos y del proceso tan largo que desde que se concibe la idea hasta que se llega a un estándar. Hemos hablado de los premios Ciudad Europea Accesible y cómo han mejorado, fomentado la concienciación, el awareness por parte de las ciudades y por parte de la ciudadanía. Hemos hablado de la Ley Europea de Accesibilidad, de las dificultades que ha tenido, de lo difícil que ha sido y de lo buena que podrá ser, ¿no? De los beneficios que nos traerá. Hemos hablado de la nueva estrategia de personas con discapacidad que estamos en estos momentos gestándola. De los fondos, de cómo estos fondos de recuperación van a poder ayudar a todos. Yo tan solo comentaros que lanzamos una encuesta, como en el resto de los foros de expertos, para que nos ayudéis a mejorar la calidad, los contenidos, el formato, para que los que vienen los próximos foros podamos tener más impacto y sobre todo dar más valor. Hablaros de Innovaccesibilidad, de la newsletter que presentamos todos los meses, innovaciones en esta materia a nivel mundial. Probablemente ya conocéis Accesibilitas, el gran portal que hemos creado entre el Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación ONCE, y está a vuestra disposición para que podáis
captar toda la información que presentamos en él. Y por supuesto, si queréis certificaros, podéis obtener un certificado de estos foros. Muchísimas gracias a todos y que paséis buena tarde. Inma, mil gracias por tu tiempo, de verdad, como siempre, todo un placer. Muchas gracias a ti por estas iniciativas que estás teniendo, muchas gracias a todos vosotros. Yo quiero decir que siempre he aprendido mucho de todos vosotros, como organización, Fundación ONCE, la ONCE, pero también hemos nombrado lo de los estándares, también del CEAPAT, he trabajado muchos años también con vosotros, con el Ministerio, en fin, con el Real Patronato, con todos. No me quiero dejar a nadie fuera, pero de verdad muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo desde España, porque creo que es un referente a nivel europeo, y yo cuando necesitamos buenas prácticas, muchas veces os utilizamos como referente. Así que muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo que estáis haciendo. La semana que viene Miguel Ángel Valero, que como sabes estuvo en el CEAPAT muy involucrado y ahora lleva la accesibilidad de la ciudad de Madrid, ¿no? Un fenómeno, hemos trabajado muy bien con él y nos queremos mucho. Y antes también con Cristina Rodríguez y con iniciativas de colegios inclusivos como es el Tres Olivos. En fin, yo en cuanto veo buenas prácticas lo promovemos a nivel europeo. Efectivamente, Miguel Ángel, un fenómeno desde pequeñito. Bueno, Inmaculada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Adiós. Adiós.